La vida no siempre tiene sentido debajo del sol, pero frente a esto, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Tenemos la humildad de confiar en Dios? Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta le dan la bienvenida a un nuevo estudio del libro de Eclesiastés. Su autor, el rey Salomón, de acuerdo a su propia experiencia, nos ofrece consejos sabios para caminar en aquel valle de la incertidumbre. Un lugar que seguramente usted lo está atravesando. Es por ello que le invito a escuchar la continuación del mensaje titulado Misterios Inexplicables. El escritor Philip Yancey, en su libro Desilusionado con Dios, dice lo siguiente: considere la frase maldita sea. La gente la dice no solo para encarar alguna tragedia, sino también cuando su auto no quiere arrancar, cuando su equipo favorito pierde el juego, cuando le llueve en su picnic. Este juramento lo hacen con un juicio instintivo, como diciendo que la vida no es justa y de alguna manera Dios debería estar haciendo lo que le corresponde, que es gobernando el mundo. Esa es la expresión de aquellos que no tienen temor a Dios. Cuando están diciendo, usando y profanando el nombre de Dios en vano, para usarlo como maldición, es como decir, Dios no está cumpliendo con su parte del trato. Por eso no creo en Él. Son misterios. Y los misterios no nos deben llevar a dudar de Dios. Al contrario, como dice el pastor Swindoll, deben acercarnos humildemente a ser obedientes y adorarle, porque es el que todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, ante este absurdo que Salomón presenta, ¿cuál es la verdad de la Escritura? Vea lo que dice el versículo 15. Esto sugiero que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo de Dios que les da debajo de este sol. ¿Se da cuenta? La respuesta de Salomón ante los absurdos de la vida, ante las injusticias que vemos, ante el trato injusto que se le da a la gente buena o a la gente mala, si este es el caso, dice, disfruten la vida, muchachos, disfrútenla. Salomón nos está animando no a que nos vayamos a satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. Nos está diciendo de que no podemos detener la adversidad, no podemos asegurar la prosperidad. Lo que podemos hacer es contentarnos con lo que tenemos, que Dios nos da, que es el fruto del trabajo, ya sea que comamos, bebamos y que nos divirtamos. Él dice, disfruta el poco tiempo o mucho tiempo que te quede, porque nada vas a hacer para cambiar las circunstancias. Sin embargo, el resto del tiempo que tienes de vida vas a poder disfrutarlo de una mejor manera, a estarte angustiando, preocupando y enojando y molestándote y quejándote y amargándote. Disfruta la vida, come. ¿Te gusta la comida mexicana? Come comida mexicana. ¿Te gusta la comida china? Come comida china. ¿Te gusta la comida tailandesa? La que tú quieras. Hamburguesas, carne, lo que tú quieras. Simple y sencillamente reconoce que todo eso te lo da Dios y quiere que lo disfrutes mientras tengas vida aquí en la tierra. Y nota que dice beber. Y no creo que Salomón estaba hablando de agüita, ni de horchata, ni de nada más. Usted sabe. Pero en todo lo que hagamos hay que hacerlo con moderación, porque de cualquier cosa rendiremos cuentas a Dios. El refrán formal, comer, beber y ser feliz, es la manera en que Salomón está diciendo aquí, la vida es un regalo de Dios, por lo tanto, aprovéchala al máximo. Carpe diem, aprovecha el día. A pesar de que la vida no siempre tiene sentido debajo de este sol, nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es soberano y Él sigue sentado en su trono, haciendo lo que Él quiere. Todo para su gloria y para el bienestar de aquellos que son sus hijos. Salomón también dice que debemos confiar en Dios. Cuando no veamos a Dios obrar, cuando veamos que todo está pintando mal, aprendamos nosotros a confiar en Dios, que Él es soberano. Y eso nos lleva al tercer y último misterio. ¿Por qué parece que el ser humano está incapacitado para comprender la providencia de Dios? Aquí en los versículos 16 y 17, Salomón nos dice algo bien interesante. Primero nos menciona lo absurdo. Dice, la incapacidad de comprender todo lo que Dios está haciendo debajo de este sol es increíble. Versículo 16. Mientras buscaba, dice Salomón, mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que llevaba la gente aquí en la tierra, descubrí que la actividad no cesa ni de día ni de noche. O sea, la búsqueda nunca va a terminar.
La búsqueda de las respuestas que usted tiene, de que Dios le diga por qué los cangrejos no mueren o por qué las moscas no se mueren. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esas cosas tan profundas que usted busca en la vida, puede que no las encuentre en este lado de la eternidad. Dice en el versículo 17, me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo debajo de este sol. Salomón descubrió que nadie puede saberlo todo. Nadie puede saberlo todo. El gran conocimiento y la inmensidad de Dios lo abrumaron al pobre Salomón, y él fue el hombre más sabio que ha existido jamás en la historia de la humanidad. Y él no lo sabía todo. Estaba abrumado aquí. Salomón no estaba solo, ¿verdad? Tiene mucha compañía en todos nosotros. Cuanto más trabajamos y pensamos en los dilemas de la vida, las situaciones difíciles que pasamos, los problemas que tenemos, lo que no recibimos a pesar de que lo pidamos constantemente, cuando pensamos en por qué Dios no permite que estas cosas sucedan o por qué Dios permitió que aquello sucediera, debemos entender que nosotros no lo sabemos todo, pero Dios tiene todo en control. Es por eso que se establece esta verdad en el versículo 17. El conocimiento del hombre es limitado, finito, es limitado. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, dice Salomón. No importa lo que digan. Así es que no importa que le digan que acá le van a dar revelación nueva, no les crean. No les crean. Usted tiene suficiente revelación aquí en este libro para vivir unas 10,500 vidas y pilón. Y aún así no agotará las riquezas increíbles de lo que Dios ha revelado para usted y para sus hijos. Así es que no le dé la comezón, porque entonces se va a estrellar contra el suelo. ¿Recuerda usted la vez que Jesús le preguntó a sus discípulos quiénes creían ellos que Él era? ¿Recuerda las respuestas que le dieron? ¿Recuerda cómo le preguntó directamente a ellos? Y uno de ellos, el intrépido de Pedro, respondió: Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios viviente. ¿Recuerdan las palabras que Jesús le dijo? Le dijo: bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Quiere usted realmente aprender los misterios que Dios quiere revelarle? Pase tiempo en la Escritura, porque solamente Dios se lo va a explicar. No se lo va a predicar un adivino, un psíquico, ni Walter Mercado. Se lo va a explicar Dios con el conocimiento que Él tiene. Dios quiere dar a conocer cosas, pero acuérdese lo que dijo Salomón y acuérdese también lo que dijo Moisés. Hay cosas que no vamos a entender, y Moisés dijo, pero hay cosas que sí podemos entender, y esas son para que las pongamos nosotros en práctica. No se olvide Deuteronomio 29, 29. Cada vez que usted no sepa la respuesta a algo, acuérdese en su mente Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a todos nosotros y a nuestros hijos para que las obedezcamos y las pongamos en práctica. Por supuesto que la gran cantidad de misterios inexplicables en la vida, hermanos, pueden frustrarnos, pueden apartarnos de la fe porque queremos que se resuelva lo que yo estoy preguntando. Paciencia, en algún momento el Señor le dará a conocer cuando Él quiera, cuando Él elija hacerlo. Y Él responderá. Si Él considera que es importante para su fe, si Él considera que es importante para su salvación, seguramente el Señor se lo revelará. Pero si solamente es para picar la curiosidad, para demostrar que sabe más que el de al lado, entonces espere el tiempo adecuado de Dios. Quizá un día lo sepa, quizá no. Los pastores a veces estamos entre la espada y la pared, estamos en un fuego cruzado. La gente va de iglesia en iglesia buscando a ver si el pastor le resuelve estas interrogantes de la vida. Si el pastor les llega a decir la frase prohibida de no lo sé, entonces inmediatamente se van a otro lugar a buscar otro más inteligente o otro más educado. Pero debemos entender, hermanos, a ustedes como líderes les digo, a ustedes como predicadores les digo, no caigamos en ese vicio de tratar de responder todas esas preguntas que ni siquiera estos grandes hombres como Salomón han podido descifrar. Entendamos que hay cosas que Dios quiere que conozcamos y esas ya las ha revelado. Estudiémoslas, pasemos tiempo para que podamos dar a conocer esa gran verdad. Pero no caigamos en provocaciones. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Qué hacemos? Bueno, antes de que se me olvide. ¿Sabe usted qué fue lo que impidió que Harry Houdini no pudiera salir de esa cárcel? Las propias conjeturas que él había hecho. La celda nunca había sido cerrada con candado, solamente la habían cerrado. Este hombre intentó todo, abrir la cerradura,
cuando la celda pudiera haberse abierto únicamente con empujarla. Pensó todo, menos lo obvio y lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque tenía la idea. El único lugar donde esa celda realmente estaba cerrada era en su mente. Y así pasa con muchos de aquellos que son gnósticos y escépticos. Tratan de explicar a Dios, pero el único lugar donde están cerrados a no creer en Él está aquí en su mente. Porque Dios ha dado evidencia de su existencia desde antes que ustedes y yo naciéramos en este planeta. Entonces entendamos, nunca debemos asumir nada. Siempre debemos dar el beneficio de la duda. En ese problema que usted está pasando, en esa circunstancia difícil, en esa enfermedad que ha golpeado a su familia, en ese divorcio inminente que está acercando o ya sucedió, en esa infertilidad que están pasando, recuerden esto: Dios es más grande y más poderoso y sabe las razones por las que esas cosas están sucediendo, aunque usted en este momento esté luchando con ellos. Por eso Salomón nos recomienda que al menos consideremos 3 realidades con respecto a esto. La primera de ellas es esta: las situaciones no resueltas se resolverán algún día. Tenga paciencia. Necesitamos reconocer que hay situaciones en la vida que nosotros no vamos a poder cambiar. Aunque lo intentemos, no vamos a poder en nuestras propias fuerzas, pero Dios sí las puede cambiar, en su tiempo y a su manera. Se trata de un misterio que nosotros no podemos entender. ¿Saben qué hace Dios con esos misterios? Quiere que aprendamos a depender más de Él, que nos acerquemos a confiar más de Él, que aunque no sepamos el por qué, sepamos que el Señor sí lo sabe y podamos nosotros someternos a Él. El apóstol Pablo era una persona autosuficiente. El apóstol Pablo sabía muchas cosas, era muy educado. Había viajado por muchas partes del mundo antiguo y había conocido muchos lugares. Llegó una ocasión donde a él le había atacado un aguijón en su carne. Y el suplicante pidió al Señor que le removiera ese aguijón porque le impedía servirle como él deseaba servir al Señor. Hay personas que no se ponen de acuerdo si este aguijón era la enfermedad de malaria, una ceguera o ataques de epilepsia. No lo sabemos. Lo que sí es que eso molestaba, impedía la obra del apóstol Pablo. Y él suplicó al Señor y le dijo al Señor que se lo quitara. Y la respuesta del Señor es: lo siento, cariño, pero es mi gracia la que tú necesitas. Eso debe bastarte. Eso nos da a entender que hay veces situaciones en la vida son provocadas por Dios con una sola cosa: que dejemos de ser autosuficientes, que pensemos que en nuestras propias fuerzas podemos resolverlo todo y aprendemos a confiar completamente en el Señor. Él sabe por qué hace eso, ¿sí? Aún en esa enfermedad diagnosticada, ¿sí? Aún en esa relación rota, ¿sí? Aún en ese sueño no cumplido. Dios es soberano y Él hace lo que le place. De acuerdo a su plan soberano, el apóstol Pablo pudo lograr más cosas con ese aguijón que las que hubiera podido lograr si él hubiera removido ese aguijón, porque aprendió de una dependencia total en nuestro Dios. La segunda, la justicia no ejecutada se hará cumplir algún día. Quizá no en nuestro tiempo, quizá el malo no pague las consecuencias en nuestra vida, pero la pagará al final de cuentas. No se olvide de eso. Si Dios no nos castiga a nosotros cuando pecamos, es por su gracia y misericordia. O sea, en el momento en que nosotros pecamos, debiera partirse el cielo y caernos un rayo para que entendiéramos y aprendiéramos la lección. Pero si no lo hace, es por gracia y misericordia. Es la misma gracia común que Él extiende a otros que aún no han creído en Él. Tengamos paciencia. El Señor hará que todos paguemos por nuestra obediencia o nuestra desobediencia, pero todo está en sus manos. La tercera, las preguntas sin respuestas serán contestadas algún día. Necesitamos reconocer que nosotros no podemos saber por qué algunas cosas son como son. Tal vez no lleguemos a saberlo en este lado del sol, pero debemos esforzarnos al máximo para que la duda no afecte nuestra fe en Él. Al contrario, la duda debe ser el cimiento, la fortaleza, debe ser ese abono que aumente nuestra confianza en Dios. Porque andamos por fe, no por vista. Si lo vemos, no necesitamos creer. Es porque no lo vemos, la razón por la que necesitamos tener fe. Dejemos de pedir explicaciones y aprendamos a rendirnos, a confiar de que Él todo lo sabe y Él sabe por qué hace las cosas. El hecho de que quizá yo nunca llegue a comprender el por qué no significa que Dios está con los brazos cruzados o no está haciendo su voluntad. Debe ayudarme a ser más como Abraham,
Él no dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que fortaleció su fe, la espera por años, cuando se le fue dada una promesa de que él sería padre de una nación. Mi fe se fortalece al pensar que una mujer de 90 años con un hombre de 100 años pudieron concebir un bebé de brazos. Lo que para la ciencia es imposible, no es imposible para Dios. Pero se hace todo a su tiempo y a su manera, no cuando yo quiera ni cuando yo lo pida. Por eso mi respuesta debe ser como la de Job. Señor, tú das, Señor, tú quitas. Bendito sea tu nombre. Cuando logramos pensar de esa manera, entonces su vida y la mía se convierten en un misterio para otros que no creen. Que no pueden explicarse por qué creemos lo que creemos con todo lo que nos ha pasado. No pueden explicarse por qué lloramos cuando debiéramos nosotros estar clamando por justicia. No pueden explicarse por qué reímos cuando debiéramos estar llorando ante la pérdida de algo. No pueden explicarse. Es un misterio la vida del cristiano para aquel incrédulo. Y esa es la forma en que Dios lo ha estipulado. Porque nosotros hemos creído en alguien que todo lo sabe. Entonces, ¿se acercan ustedes a buscar al Señor por respuestas? ¿O se acercan ustedes para decirle que confían en Él sin importar las circunstancias? La fe no es un proceso complejo, hermanos. La fe no es el resultado de años de estudio, ni siquiera de disertaciones. La fe es una puerta a la creencia. Y esa puerta únicamente está cerrada en la mente de aquel que no quiere creer. Porque no hay más ciego que aquel que no quiere ver. El famoso caricaturista Thomas Nast fue considerado como el padre de la caricatura política de los Estados Unidos. Este hombre fue el creador del famoso Santa Claus que promueve la Coca-Cola. Pero también fue el creador de los logotipos que utilizan el Partido Republicano y Demócrata en los Estados Unidos, el elefante y el burro. Pero era un artista increíble y él demostraba sus dotes artísticos de vez en cuando. En una ocasión, reunido en una galería a un grupo de gente, él montó un caballete enfrente de la audiencia y en ese caballete puso un lienzo de 6 pies por 2. Comenzó él a decirles a ellos lo que pensaba hacer. Tomando uno de sus pinceles con un solo color, comenzó a hacer un boceto increíble. Para sorpresa de muchos y de una manera increíble, este hombre, con la rapidez que le caracterizaba, comenzó a dibujar un paisaje fenomenal. Era un campo, era una granja, eran casas, eran nubes que parecía como si el cielo estuviera bendiciendo esa granja, esa tierra. Cuando terminó su obra, aunque estaba en boceto únicamente, la gente quedó sorprendida y terminó aplaudiendo por esa obra maravillosa que él había creado. Cuando cesaron los aplausos, Nast tomó nuevamente los pinceles, agarró su paleta de pinturas y con tonos rojizos y oscuros comenzó a pintar sobre lo que ya había hecho. Cosas muy distintas. La mano del artista se movía de arriba hacia abajo, de un lado a otro, frenéticamente y sin temor, hasta quedar casi borrado lo que había hecho originalmente. Se miraban puros garabatos como los que haría un niño de 3 o 4 años en un pedazo de papel con unos crayones. La gente quedó horrorizada, nadie dijo nada. Cuando finalmente este hombre había terminado, puso los pinceles en la mesa y con un suspiro de satisfacción volteó a la audiencia y les dijo: ¿qué les parece ahora? La gente no decía nada. Todos estaban así como los emoticons de la boquita abierta. ¡Ah! No podían creer que había destruido una obra maestra que había hecho anteriormente. En ese momento él pidió a los encargados del escenario que trajeran un marco dorado, se lo pusieran al lienzo y lo voltearan en forma vertical. En el momento en que lo hizo, el misterio quedó revelado. Habían ellos contemplado en esos tonos rojizos y oscuros una de las pinturas más increíbles que jamás habían visto. Una cascada dentro de una cueva que realmente le tomaba el aliento a los demás. ¿Se da cuenta? Para Nast, destruir con sus pinceladas un cuadro significaba construir a un cuadro completamente nuevo. Eso es lo que hace el artista de los cielos con nosotros. Nosotros dibujamos nuestros cuadros, nuestros bocetos de la manera en que nosotros queremos, nuestra prosperidad, nuestras casas, nuestras posesiones, nuestras familias, y estamos contentos, estamos satisfechos con el cuadro que hemos pintado. En eso la mano divina interviene y con colores oscuros y rojizos comienza a pintar sobre nuestros cuadros. Y quisiéramos gritarle: ¡detente, Dios! ¡No! ¡Me ha quedado perfecto!
Pero gracias a Dios que no nos escucha, porque sigue pincelando con su mano de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Luego voltea el lienzo y empieza a descubrir realmente lo que Él tenía en mente para nosotros. Lo que para usted y para mí son misterios, para el Señor todo es claro como el agua. No tengamos la mano de Dios cuando Él está haciendo cosas que a veces no nos gustan, porque si esperamos en su debido tiempo, veremos la honra y la maravilla que Dios despliega delante de nosotros. Para poder aprender a conocer la voluntad de Dios tenemos que confiar. Para poder entender que Dios no está quieto, aún a pesar de las circunstancias, tenemos que aprender a dejarle a Él y a confiar en su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso es importante recordar las palabras de Jesús en Juan 13:7 cuando dijo: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día entenderás. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios en el que tú crees. Dejarás a un lado tus lamentos, tus dolores, tus penas y comenzarás a confiar que el artista maestro está usando sus pinceles todavía para dibujar la historia más increíble que jamás has soñado. Hoy es tiempo de tomar una gran decisión: abrumarnos por entender lo que es inexplicable o disponernos a mantener una relación con Dios y confiar en Él. Si necesita ayuda, nos gustaría animarle a comunicarse con nosotros. Escríbanos a info@visionparavivir.org o a través de Facebook o Instagram. En unos momentos regresará el pastor Carlos Azazueta para concluir el mensaje de hoy con una oración. Hemos olvidado el valor del tiempo bien gastado en la diversión. En Cómo recobrar energía sin sentirse culpable, el pastor Charles Swindoll le ayudará a aprender a imitar los métodos de relajación de Dios a través de la creatividad, la comunicación, las relaciones y también el descanso. Disfrute el tiempo que Dios le ha dado con las personas que usted más ama. No se pierda la oportunidad de adquirir este valioso recurso para ayudarle a tomarse esos días de descanso que tanto se merece. Obtenga Cómo recobrar energía sin sentirse culpable al enviar su cheque o giro postal a nombre de Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, llámenos al 469-535-8433 y una de ellas le atenderá y le asistirá con su donación. Pero si le resulta más conveniente donar electrónicamente, la aplicación móvil del ministerio y nuestra página web visionparavivir.org siempre están disponibles las 24 horas del día. No se pierda de aquel surtido de recursos que hemos preparado para ayudarle a crecer más en su fe. Y ahora, para finalizar, quiero invitar al pastor Carlos, quien tiene una palabra de oración. Nuestro Dios bendito, venimos delante de su presencia, reconociendo, bendito Dios, que nuestras vidas son simple y sencillamente vasijas rotas, agrietadas, pero que llevan un tesoro dentro. El tesoro del Evangelio, el tesoro de Cristo mismo que reside dentro de cada uno de nosotros. Es ese tesoro el que muchas personas necesitan observar, no el jarro, no las vasijas rotas. Qué hermoso es pensar que esas vasijas rotas, Padre bendito, pudieron de alguna otra manera mostrarnos su voluntad a través de su gracia, de saber que usted toma los pedazos y vuelve a armarlos para poder, Señor, que esa vasija pueda ser nuevamente útil en sus manos. Somos lienzos, Señor, nuestra vida, nuestros corazones son lienzos en las manos suyas, Padre. Por eso, con todo el dolor de nuestro corazón, venimos a traer nuestros bocetos y decirle: papá, haga lo que usted quiera hacer. Aquí está lo que yo he hecho. Si usted necesita borrar algunas cosas o añadir otras, haga lo que usted quiera. Si me duele, Señor, que el cuadro no luzca como yo pensé, haga lo que usted quiera. Porque yo conozco
que un Dios como usted hace maravillas. Y de la nada hace todo. Y del caos pone orden. Y de lo malo hace surgir lo maravillosamente bueno. Porque todo va de acuerdo a la rectitud de su justicia. Usted es un Dios que a pesar de las calamidades de la vida, permanece justo. Usted es un Dios que a pesar de las circunstancias difíciles, permanece fiel. Usted es un Dios que aunque no entendamos lo que hacemos y aunque caigamos, nos podemos levantar porque su gracia nos sostiene, porque su gracia nos anima, porque su gracia maravillosa nos lleva de la mano hasta nuevamente, Señor, quedar limpios por la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Es por eso que aquí estamos, Señor. Tal como somos de pecadores, aquí estamos. Pedazos de vasijas que necesitan ser reconstruidas. Y entregamos nuestro ser a usted, Señor, ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana le invito a escuchar al pastor Carlos con el mensaje Diviértase mientras pueda, aquí en Visión para Vivir. No se lo pierda.